Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Ella puede despertar fácilmente a las 6 de la mañana, pero si regresa al departamento se despierta aproximadamente una hora más tarde. Si duermes muy tarde, puede que llegues un poco tarde, pero nunca más allá de las 7:30, ya que tienes muchas responsabilidades en el trabajo. Ella reservó unos 15 minutos para hacer ejercicio, ya que no tiene tiempo para una rutina de ejercicio. Utiliza estos 15 minutos diarios para cuidar su salud y fortalecer sus músculos, centrándote principalmente en ejercicios abdominales como las planchas. Luego pasa 15 minutos desayunando, se prepara, se maquilla y sale de la habitación a las 8:30. Ella baja a la oficina, que está en otro edificio del hotel, algunos días, pero la mayoría de las veces tiene que ir a otra oficina. Esta mañana fue diferente a las demás, se despertó a las 6, aunque debería haber dormido más tiempo, después de pasar la noche con una chica que era su invitada especial por primera vez, prolongando el momento por más de una hora, hasta que ambas se durmieron alrededor de la medianoche. No fue un sueño profundo, pero fue divertido. Lo primero que le vino a la mente cuando se despertó fue el nombre de Mewika. Entonces abrió los ojos para buscarla. Mewika todavía dormida a su lado, bajo la misma manta. Era un sentimiento que nunca imaginó que llegaría a este punto en tan poco tiempo desde que se conocieron. Conseguir que alguien le permitiera acercarse y hacer lo que sucedió no fue fácil. Ella no consideraba que Mewika fuera fácil. Tenía un aire de arrogancia, pero estaba dispuesta a hablar abiertamente sobre algo que quería entender. Así que alguien que parecía difícil como Mewika terminó allanándole el camino para que ella se acercara. Pero eso no significa que sería fácil a partir de ahora. Ella todavía no podía entender por qué esta relación podía ser vista como algo temporal. Acababa de darle una respuesta a Mewika y Mewika tenía sus propias ideas. Pensó en esperar a que Mewika despertara, pero entonces escuchó el teléfono sonar desde el otro lado, donde estaba con Mewika. Al ver que Mewika se movía lentamente, rápidamente cerró los ojos y fingió que todavía estaba dormida. Hola, Mewika contestó el teléfono con voz soñolienta, como si acabara de despertarse. Oh, anoche salí a tomar algo con unos amigos. Me quedé en casa de una amiga, así que no volví a casa. Hubo un ligero movimiento y Aiguarín se preguntó si Mewika se había girado y la había visto. Me acabo de despertar. Tendré que volver pronto. Sí, tengo una reunión a las 10. No llegaré tarde. Estoy bien, gracias. Después de terminar la conversación, colgó la llamada. Aiguarín yacía allí con los ojos cerrados, en silencio. Ella estaba despierta, pero fingió moverse un poco, como si acabara de despertarse con el sonido de su conversación. Mewika sostuvo el teléfono en su mano, mirando el rostro de Aiguarín, lo que la hizo reflexionar sobre lo que la llevó a dormir en ese lugar. Ella sabía lo que había pasado y estaba consciente mientras dormían, pero cuando despertó sintió una sensación extraña al ver la cara de alguien durmiendo a su lado. Tuvo tiempo de observar los párpados ligeramente móviles, las cejas fruncidas. Esto la hizo mirarse a sí misma en la misma situación. No la asustó ni la hizo perder la conciencia de lo que había hecho, pero simplemente se preguntó en qué estaba pensando para permitir que Aiguarín se acercara e incluso allanar el camino para ello. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.